Bueno, y como para acabarle de poner picante a estas elecciones en Colombia, pues una fundación en Estados Unidos que básicamente nadie conoce aquí en el país, pues lanzó una investigación con unos resultados bastante curiosos, algo que básicamente nadie se está creyendo en Colombia, y es, lo dice así como aparece en el titular: contaminación invisible, cocaína e insumos químicos asociados a su producción en el agua potable en Colombia. Un informe que dicen haber realizado en Colombia que afirma que aquí en Bogotá y en otras ciudades del país está llegando el agua contaminada con cocaína. Lo están diciendo aquí en el agua del grifo de Bogotá, Cartagena, Popayán y Quibdó, así como en el sistema de Cali. Pues es algo muy curioso, una supuesta investigación que sale preciso a poquitos días, ya 3 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales aquí en Colombia, y que pues es notable que quiere perjudicar como tal pues al gobierno de turno, al gobierno de Gustavo Petro, y por supuesto al candidato del progresismo. ¿Y por qué digo eso? Porque pues nunca en la vida hemos visto una cosa así en el país. Posiblemente los que no conocen Colombia, los que no conocen sus ciudades, pues estas son megaciudades las que hay también en Colombia, y es realmente un chiste, es realmente casi que digamos una payasada esta clase de supuestas investigaciones para que digan esto en unos acueductos que son gigantes. Vamos a hacer un repaso porque es que también es cierto que el medio de comunicación que da esta información, además que divulgan esta información, pues es conocido por sobre todo pasar información que tiene que ver con la ultraderecha, mejor dicho, con esa clase de desinformación que siempre nos están enviando. Vamos a ver que es un canal que se llama The News y EVT-TV Miami. Y vamos a ver qué es lo que dice toda la nota, porque aquí nos explican supuestamente bien de lo que están hablando, y lo vamos a comentar, ¿ok? Y una problemática histórica para Colombia es la cocaína, y esta vez agrava la situación, pero dejemos que sea Sergio David González quien nos amplíe todos los... Si bien es cierto que sí ha sido una problemática a través de la historia del país, pero aquí está diciendo que agrava cuál situación. Los detalles de esta noticia desde Bogotá. Sergio, adelante. Así es, Juan Sebastián. Pues mira, una situación muy compleja es la que ha dado a conocer un informe del Center for Secure Free Society elaborado con el apoyo justamente desde los Estados Unidos, desde Washington, donde, mucha atención, según este informe han detectado trazas de cocaína en el agua de Bogotá, de Cartagena, de Popayán y Quibdó, y también en el agua de tratamiento que se está dando en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. El estudio titulado Contaminación Invisible analizó muestras recolectadas entre finales de 2025 e inicios de este año 2026 en 12 ciudades colombianas que en conjunto representan aproximadamente 17 millones de personas, el 32% de la población del país. Esto, por supuesto, ha generado una situación muy difícil en Colombia para determinar qué tan buena es el agua que se está consumiendo en Colombia, y sobre todo es una situación muy compleja decir que hay cocaína dentro de los análisis del laboratorio que han identificado este tipo de entidades, porque, Juan Sebastián, de acuerdo con el informe que han publicado en esta sociedad desde Washington, pues han dicho que no solo han encontrado allí trazas de cocaína, sino que también han identificado amoníaco, diésel, acetona, metanol y gasolina en múltiples puntos del muestreo. Es de tener en cuenta que la Universidad de La Sabana, donde varios medios de comunicación han dicho que es en conjunto este informe, han salido a decir que no, que ellos no tienen nada que ver con el informe, que apenas esta entidad estadounidense vino a Colombia, alquiló los laboratorios de la universidad para hacer este procesamiento, pero que no es un informe en conjunto. Así que, Juan Sebastián,
Pues mire, aquí está esta primera parte donde dice precisamente la Universidad de La Sabana que ellos no tienen nada que ver. Y es que vamos a ponerles simplemente lógica al asunto. Colombia es un país muy grande. Si hay laboratorios, pónganse a pensar ustedes, hay laboratorios donde hacen ese procesamiento de esta materia prohibida que es, o este producto que todos conocemos que es la cocaína. Está, digamos que interno en las selvas colombianas, porque hay muchas selvas también a muchos kilómetros de las ciudades principales. ¿Ustedes creen que estos tipos, estos delincuentes, llámese como se llamen, y que en última son narcos, van a perder un gramo de este producto con lo costoso que es? Si es que ese procesamiento que hacen, ustedes saben que implica primero unas condiciones y el dinero que invierten y el dinero que vale, mejor dicho, puesto en estos países de Norteamérica. Y qué coincidencia, pues, que haya sido en este último año. Y qué coincidencia que haya sido sacado, digamos, este informe a una semana de las elecciones, ¿sí? Cuando todos sabemos y conocemos cómo desde Estados Unidos algunas entidades, algunos congresistas, sobre todo el Partido Republicano, pues le han hecho la guerra de frente al gobierno de Gustavo Petro. Entonces, digamos que se empieza a caer de su peso esta clase de informe cuando hablamos, y eso que les voy a mostrar ahorita, cómo es que funciona el acueducto, por ejemplo, para Bogotá y de dónde proviene el agua. Así que se empieza a caer porque es que aquí no proviene. El agua que llega a Bogotá, por ejemplo, no proviene de ninguna selva del país, ¿sí? Entonces, sigamos mirando aquí un poquito lo que dicen en esta nota. Agua como esta, donde nos encontramos el día de hoy, que este es el eje ambiental en el centro de Bogotá, que es uno de los ejes más importantes, pues esta agua viene directamente. Y ustedes ven aquí el titular, ¿no? El narcotráfico contamina el suministro porque este medio de comunicación es bien amarillista. Desde una quebrada que viene directamente del cerro. Y que al parecer tipos como agua de estas, que para muchas poblaciones es el consumo, pues justamente eso genera alguna preocupación. Esta agua que pasa por este canal, esto no es de consumo para nadie en la ciudad, simplemente son canales que se encargan de llevar aguas lluvias y, como dice, de algunas aguas que se recogen, pero esto no va a ningún consumo de la ciudad, que aquí es lo que está mintiendo este periodista. En este momento el agua está turbia por las lluvias que se han presentado en las madrugadas en Bogotá, pero esta viene directamente desde allá, desde el cerro. Si mostramos, Ricardo, por favor, ese es el cerro de Monserrate, detrás de ese cerro es donde viene esta agua de acá, y hay preocupación en Colombia justamente por este tipo de agua que se está consumiendo, Juan Sebastián. No hay ninguna preocupación. Esta es una noticia que hasta ahora la estamos dando a conocer. Esto no se ha dado a conocer en ninguna parte y realmente es que es un chiste porque nadie está aquí diciendo que hay preocupación por este tipo de informe traído de Los Cabellos. Aquí hay un acueducto y hay un acueducto muy responsable y se trata el agua, digamos, con unas condiciones bastante altas, incluso porque el mismo acueducto garantiza que usted puede tomar el agua directamente del grifo sin hacer ninguna clase de filtrado después del agua. Entonces es un agua de alta calidad. Sebastián. Esto tendrá que ser de alguna manera demostrado y ampliado en próximos estudios, me imagino, Sergio, porque repercute en una situación muy delicada para el país en materia alimentaria, en materia de turismo, y genera muchas suspicacias también porque resulta en un momento donde los trabajos ambientales, en un 2026 donde es parte del trabajo de los gobiernos, parece no estar dando resultados, sí, según esta información. Pues lo que está diciendo justamente el estudio es que las trazas de cocaína pueden estar justamente por los laboratorios clandestinos que hay en las selvas colombianas. Toda la parte hídrica de Colombia, podemos decir, puede estar interconectada.
y por eso se pueden llegar a presentar este tipo de trazas. Estos laboratorios clandestinos, al ser todo el procesamiento de la hoja de coca a convertirla en cocaína, los desechos terminan en las fuentes hídricas de las zonas selváticas en Colombia, o también cuando están produciendo en las zonas urbanas y en algunas casas, y esto termina afectando justamente los acueductos de estas zonas. El informe señala eso, que allí puede venir esta situación. Ahora, ¿quién está negando este informe y quién sale fuertemente a reclamarlo? El acueducto de Bogotá, Pues quien claro. también en las últimas horas, en una comunicación a través de su grupo de difusión, ha salido a decir que el acueducto de Bogotá realiza todos los estudios pertinentes para que no se presente la contaminación y que el agua que se está consumiendo en Bogotá, sobre todo, sea apta para el consumo humano. Juan Sebastián, si nos colaboras con a unos apartes de lo que ha dicho el acueducto de alcantarillado de Bogotá sobre esta situación, diciendo que son muy meticulosos justamente en este tipo de estudios, de laboratorios, que frecuentemente vienen realizando este tipo de actuaciones para poder garantizar a los ciudadanos de Bogotá que están consumiendo un agua potable, y ellos desconocen este informe y dicen que el agua en Bogotá no tiene estas trazas de cocaína. Sergio, es muy irónico cuando se habla este comentario a nivel de leyenda y mito que países del primer mundo como Estados Unidos tienen en sus aguas vitaminas y nutrientes. Ahora Colombia, un país del tercer mundo, tenga entre sus contaminantes el mayor problema que ha cargado en su historia. Aquí el periodista le pide que saque el comunicado de la empresa de acueducto de Bogotá, y como ustedes vieron, este presentador se hace loco y ni siquiera saca este comunicado. Y es que, digamos, yo no es que esté en defensa del acueducto, pero es que sabemos cómo cómo es el tratamiento de las aguas para que vengan a decir semejante cosa. Y usted ve los comentarios básicamente que se vuelven malintencionados hacia el asunto, como para causar daño. Sencillamente una noticia de estas de una entidad X, como decimos, o una entidad que nadie conoce, y sacar un informe tan delicado. Sí, claro, lastimosamente ya este es un tema que deja de ser algo ilícito a ser un problema de política pública y sobre todo de salubridad. Si este informe lo toman las autoridades colombianas y empiezan a estudiarlo, y desde Colombia identifican que sí hay algunas trazas de este tipo de componentes como la cocaína, como el diésel, como la gasolina, como la acetona, pues todos estos hacen parte del procesamiento de la cocaína en nuestro país, y sería de una situación muy difícil, Juan Sebastián, porque ya pasaríamos a un tema de la ilegalidad, a un tema de salubridad pública, y ahí es donde tienen justamente que las autoridades en Colombia, los departamentos, los municipios, entrar a revisar cómo están haciendo la potabilización del agua para el consumo humano. Ese tipo de agua que se está cocinando, con el que se están bañando, con la cual están consumiendo en los hogares, y pues se debe garantizar de esa manera una potabilización en cada sector de Colombia. Sergio, pues nosotros vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta noticia y a la ampliación de esta información para dar un parte de tranquilidad, si es posible, ante esta posibilidad. Nos vamos a conectar más adelante, Sergio. Buenas tardes. Pues ahí está esa noticia. Hay varias imprecisiones que dice este periodista. Una, que los ríos de Colombia están todos interconectados. No es cierto. Muchos, por ejemplo, como el Magdalena, son independientes desde que nace hasta que termina en el mar. En fin, y pues obviamente, digamos que cada municipio del país tiene sus propias plantas de tratamiento, ¿sí? Entonces, no es una preocupación, es que eso está. Habrán territorios lejanos donde, es decir, donde se tenga que mejorar esto que tiene que ver con la potabilidad del agua, pero la mayoría del país lo tiene. Y les voy a mostrar en este momento lo que es Chingaza, que es precisamente el que suministra el agua para Bogotá. ¿De dónde viene el agua para Bogotá? Y es de toda esta región. Se llama Laguna de Chingaza. Entró en operación el sistema de abastecimiento de Chingaza, nombre que hace honor a una de las reservas ecológicas más importantes del mundo, el páramo de Chingaza.
En este lugar, el acueducto de Bogotá adquirió 24.000 hectáreas de terreno que protege, conserva y vigila para preservar la gigantesca fábrica natural de agua. El agua de Bogotá principalmente viene de los páramos, no de la selva. No llega de ninguna manera, mejor dicho, además porque Bogotá está a una mayor altura que las selvas. Las selvas están mucho más abajo, pueden estar 2000 metros más abajo que lo que es Bogotá. Entonces, a menos de que los ríos vayan en subida, pues sería otra cosa, pero no es cierto. Entonces, mire cómo son los terrenos que tiene Bogotá, el acueducto de Bogotá, para garantizar el suministro de agua a la ciudad. En este lugar está ubicado el embalse de Chuza y 38 kilómetros de canales, túneles y conducciones que conforman la imponente estructura de la principal fuente de abastecimiento de agua para Bogotá, y es la encargada de conducir el líquido a la planta de tratamiento de agua potable Francisco Biesner. La planta Biesner, ubicada en La Calera, trata aproximadamente 12.000 litros de agua cruda por segundo. Con un sistema sofisticado de filtros se efectúa el proceso de remoción de partículas en suspensión y sus agentes patógenos. El agua pasa por un resalto hidráulico, en donde se adicionan insumos químicos necesarios para iniciar el retiro de las impurezas. Para garantizar la efectividad de este proceso, el laboratorio hace periódicamente la verificación de la calidad del agua, con la medición de sus características físico-químicas y microbiológicas. Estas actividades son inspeccionadas desde la sala de control, en donde se regula todo el proceso, desde que el agua sale de Chingaza hasta que se entrega para su distribución. Por último, el agua potabilizada fluye por un sistema de túneles y tubería de gran diámetro que direcciona su salida, para que finalmente le llegue a más de 10 millones de habitantes de Bogotá y 11 municipios vecinos. Para dar continuidad al servicio, el sistema Chingaza cuenta con el embalse de San Rafael, un sistema alterno de abastecimiento de agua que se activa por emergencia, contingencia o mantenimiento de los túneles. Este embalse tiene una capacidad de almacenamiento de 67 millones de metros cúbicos de agua y asegura un suministro de agua a la ciudad y el centro del país por más de 90 días. El agua almacenada en el embalse de San Rafael es bombeada hasta la planta Biesner mediante un trabajo de alta ingeniería operado por la moderna estación de bombeo. Toda esta gigantesca infraestructura de embalses, plantas y túneles permite garantizar el abastecimiento de agua a los ciudadanos, aun en fenómenos climáticos extremos. Que nunca falte el agua es una tarea en la que el acueducto de Bogotá está comprometido mediante una gestión técnica, ambiental y socialmente responsable. Ustedes mismos ven de dónde viene el agua de esta ciudad y así pasa en varias ciudades del país, ¿sí? Y en estas ciudades que han mencionado este supuesto informe. Este informe, como les decía, de una entidad X que viene a ser, básicamente es a intentar afectar evidentemente las campañas políticas, las elecciones en Colombia. Esto sencillamente es una intrusión, una interferencia, una estrategia más que se inventan para querer afectar las elecciones, para decir, no, es que el gobierno está tan mal que hasta ahora, hasta los laboratorios están de cocaína, pues de ilegalidad, están contaminando las aguas de la principal ciudad. Pero es que ustedes lo acaban de ver, es que en estos terrenos que son del acueducto, que son de la ciudad, es puro páramo, no hay absolutamente nadie, no puede además haber ninguna clase de procesamiento de sustancias ilícitas. Sucede en las selvas, en las regiones más retiradas del país, pero esto está aquí a un paso de la ciudad y es bastante cuidado por todas las autoridades.
Además es una laguna, son embalses, pero son lagunas gigantes donde está acumulada toda el agua de la ciudad para más de 10 millones de personas. No tiene ninguna clase de lógica esta clase de investigación supuestamente que han hecho, y se ve evidentemente como una injerencia nuevamente en la política internacional de lo que es especialista Estados Unidos, de estarse metiendo básicamente donde no tiene que meterse, queriendo, pues ya lo sabemos, ¿no? El gobierno de Donald Trump, que es de corte republicano, ya sabemos que se ha metido en Venezuela, se metió en Irán, se quiere meter o ya está metido prácticamente en Cuba, lo tienen bloqueado, se meten en todas partes y obviamente quieren tener un gobierno de ultraderecha también aquí en Colombia, porque no les conviene para sus intereses. Bueno, ahí está entonces la información. Espero que haya sido clara y muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en un próximo video de John Alex News.